de la Policía Nacional. Ya está el contacto con el economista Ricardo Patiño, 7:12 de la mañana en Noticias 96. A ver si lo podemos visualizar y escuchar para poderlo saludar. 7:13 de la mañana. ¿Qué tal, economista? Buenos días, hola, economista. Sofía, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto tenerlo aquí nuevamente, economista. ¿Cómo ve los resultados de este domingo? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Disculpen, pero no había recibido el enlace, por eso no podía entrar. Estaba desde muy temprano esperando esa información. Es importante decirles que el domingo nos sorprendió en la tarde con un exit poll trucho, falso, que nos quisieron imponer. Esto fue muy grave y no hay que olvidarlo, porque tal vez a veces lo dejamos pasar, pero todo el Ecuador y el mundo entero se informó, entre comillas, de que Noboa había ganado en primera vuelta. Y esto es muy delicado. Es un atentado contra la fe pública que una persona que recibió la autorización para hacer un exit poll, una persona que nadie conoce en el Ecuador que haya hecho alguna encuesta anteriormente, e informó al mundo entero que Noboa había ganado en primera vuelta. ¿Quién lo contrató? Habrá que saberlo en algún momento. Pero la información fue cada vez cayéndose cada vez más. E incluso ahora, todavía en este momento, estamos en la mañana del día martes, y ya la diferencia, digamos, es de 0.2%, es de 19.000 votos, y el CNE no ingresa las actas para que no se revele que quien ganó las elecciones en primera vuelta, aunque sea con un poco margen, es Luisa González. Y quieren tratar de mantener la narrativa de que las elecciones las ha ganado Noboa, y claramente no. Cada vez que va entrando un acta más, esta diferencia se va acortando y demuestra que el triunfo es de Luisa González. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es agradecerle al pueblo ecuatoriano por la confianza depositada en Luisa y en la Revolución Ciudadana. Economista, usted es un hombre de números. Yo recuerdo cuando lo entrevistaba en la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil hace muchos años en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ayúdenos a dar una lectura lo más acercado o lo más cercana a la realidad de este mapa que le estoy proyectando, que publica hoy Diario Expreso y que se ha venido dando a conocer en las últimas horas. La votación se concentra de ADN en la Sierra y parte de la Amazonía, y de RC5 en toda la costa ecuatoriana, en Imbabura y también en parte de la Amazonía. ¿Qué lectura nos tiene usted acerca de esta votación? Porque hay otras lecturas con las que no estoy muy de acuerdo que se le está tratando de dar a esa votación. Mira, es una actitud separatista terrible, la de algunos analistas políticos convertidos en analistas sin ninguna razón, sin ningún derecho, o de algunos periodistas que más que analistas políticos son gente que desprecia a los demás, que nos dice que los que votamos en la costa mayoritariamente por Luisa González estamos vinculados al narcotráfico. O sea, decir tamaño absurdo de que la población que está en la costa vota por Luisa González porque hacen ver una coincidencia entre ellos en su pensamiento, en su morboso pensamiento, de que es que en la costa hay mucho narcotráfico. Por eso es que esos de la costa votan por Luisa González. Yo creo que hay que darles una lección. Me parece que todas las instituciones públicas, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, deberían declarar a estos individuos que no son personas que tienen ninguna ética, en tachar a la población que mayoritariamente vota por alguien como gente vinculada a actividades ilícitas. Eso es lo primero que hay que rechazar. No podemos permitir que alguien use el micrófono
y se permita hacer una interpretación de esta naturaleza. Economista, entonces, ¿cuál fue la fortaleza de Luisa González? Usted que vivió de cerca la campaña con la candidata a presidenta y que ahora muchos se han sorprendido con la diferencia, porque el gobierno venía posicionando un discurso de que ellos ganaban con amplia diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fortaleza que usted cree que hace que Luisa González, según los datos que usted tiene, incluso ha rebasado a Daniel Noboa? Sí, Habría rebasado a Daniel. Mira, hay algunas cosas. Una de ellas es que finalmente la gente... hay que decir algo, la votación de Noboa no es necesariamente votación de Noboa. La votación de Noboa, en buena medida, es lo que los grandes medios de comunicación han instaurado en la conciencia de la gente, lamentablemente, de que en el gobierno de Rafael Correa, que los correístas somos personas, por ejemplo, nos dicen, vinculadas a la violencia, porque la pacificación que nosotros hicimos permitió que después se constituyeran procesos de violencia, lo cual es absurdo. O sea, nosotros convertimos a uno de los países más seguros de América Latina, y por eso somos culpables de que ahora haya violencia. O sea, es un absurdo. Pero mucha gente ha comenzado a entender que eso es falso. Sin embargo, hay mucha gente que todavía se lo cree, y entonces votan por Noboa, no votar por él, sino votar contra el correísmo, porque les han metido eso en la cabeza. Pero felizmente, una gran parte de la población ya ha dejado de creer en eso, porque además puede comparar con la desgracia de país en que nos han metido el gobierno de Noboa y los dos anteriores, y ha podido darse cuenta de que, bueno, pueden decir todo lo que quieran, pero finalmente hemos tenido acá 88 días de apagones, tenemos el mes de enero más violento de toda la historia del Ecuador, porque no hay empleo, etcétera, etcétera. Es decir, todas las consideraciones que la gente ve ahora de lo que está viviendo el Ecuador le permite también diferenciar. En el caso de la costa, la gente lo ha visto con más claridad seguramente, y en la sierra todavía se ha instaurado todavía se mantiene esta mentira que han sembrado durante tanto tiempo. Pero afortunadamente una buena parte de esa población de la sierra que en algún momento ha votado en contra de nosotros, ahora se ha decantado por una posición ideológica y política también más cercana al bienestar, que es la votación por Leonidas Issa, que podría permitir incluso algún nivel de alianza, de acercamiento político. Eso dependerá, por supuesto, de la voluntad de las organizaciones, para que tengamos una gobernabilidad en el próximo periodo, en la segunda vuelta electoral, y también en el próximo gobierno de Luisa González. En Noticias 96 estamos conversando con el economista Ricardo Patiño, asambleísta electo por la provincia del Guayas, 7:21 de la mañana. ¿Algún proyecto, economista, para ya mermar esta participación de candidatos que no obtienen ni siquiera el 1% de la votación? Mira, yo creo que es adecuado. Creo que existe en la ley, no sé por qué no se aplica, que a partir de un nivel de votación muy bajo de los candidatos, ellos tengan que por lo menos devolver una parte de los recursos que se les entregue como asignación para participar en las elecciones, porque si no realmente es una burla. O sea, cualquier persona que quiera puede ser candidato prácticamente sin ningún requisito. Y entonces, imagínate, estamos hablando de 12 candidatos que han sacado menos del 1%, y hay candidatos como Saquicela, el famoso jugador de Rafael Correa, que digamos que tiene el 0.1%, o sea, no tiene nada de votación. Otros 0.2, un montón, que llegan finalmente, incluso lamentablemente, para partidos políticos que han tenido un gran peso en el país, como el Partido Social Cristiano, digo, para ellos, lamentablemente para ellos, ni siquiera llegan al 1%, quien fue además presidente de la Asamblea Nacional.
porque es importante ir generando una conciencia de la importancia que los partidos políticos tienen que convertirse realmente en representantes de determinado pensamiento, de determinada ideología, y representar a esa ideología y a ese pensamiento en el país. Y tener un semillero. Y no simplemente porque me dio la gana. Yo mañana quiero ser candidato y me lanzo y juego con la sociedad y complico, por ejemplo, los debates, porque en un debate pues no pueden estar 16 personas, tuvieron que poner 8 y 8, igual. Es muy difícil debatir así. 8 y 8 y debate en el que no estuvieron los dos principales en el mismo bloque y los candidatos no salen de un semillero. Sí decía uno de los analistas consultados ayer aquí en Noticias 96 de que la gente votó por los candidatos que sí pertenecen a un partido político y no están candidatizándose porque les prestan el partido o porque resulta que los conquistan, vente para acá para que seas mi candidato, cosas así. Pero ¿qué pasa con partidos, por ejemplo, como el Social Cristiano, que ni siquiera solo entra un asambleísta y ni siquiera reclutan gente de su mismo partido, no la preparan, partidos que no han hecho escuela? Sí, mira, esa es la diferencia con la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana tiene un ejército enorme de compañeros, incluso estando muchos de ellos actualmente en funciones como alcaldes, prefectos, juntas parroquiales. O sea que tenemos muchos de nuestros cuadros ya en esas funciones. Además de eso, tenemos muchísima juventud adicional que participa en los procesos electorales y que ha permitido tener el nivel de votación que nosotros hemos tenido. Es el caso de Luisa González, una mujer joven, una mujer preparada, una mujer con experiencia ya, a pesar de su juventud, con mucha valentía, con mucha personalidad, que representa a la Revolución Ciudadana y muchísimos otros compañeros. En el caso del Guayas, la mayor parte de los candidatos son personas jóvenes de entre 25 y 35 años, que implican renovación. Y ahora yo digo, si ustedes me permiten, es necesario en esta segunda vuelta electoral unir, sumar fuerzas, y es el planteamiento que nosotros estamos haciendo al término de la primera vuelta, y es unir fuerzas, unir voluntades, aquellos que creemos en que el rol del Estado debe ser un rol de apoyo a la actividad productiva, pero también de redistribución de la riqueza, de impulso a las actividades de los pequeños productores, de apoyo para que haya igualdad en las condiciones de vida de la gente en términos de igualdad de oportunidades, para que venzamos la pobreza intergeneracional, que vaya gente que antes no ha tenido acceso a la universidad, etcétera. Esa gente tenemos que unirnos para vencer en esta segunda vuelta y para recuperar al país del caos al que el gobierno de Noboa lo ha llevado. Economista, y bueno, estamos conversando con el economista Ricardo Patiño. Él es asambleísta electo por la Revolución Ciudadana, y es justamente para unir fuerzas dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo están pensando poder cumplir con la agenda legislativa? Porque para las dos tendencias que han ganado el mayor curules en la Asamblea Nacional, ninguna de las dos tiene la mayoría absoluta para poder cumplir con una agenda, y hay estos pequeños candidatos que han logrado curul, pero que son de diferentes partidos políticos. ¿Cómo hacer para cumplir esta agenda legislativa, economista? Bueno, en el caso de la Asamblea en concreto, es una cosa, y lo otro es la segunda vuelta electoral. La segunda vuelta electoral, claro, yo creo que tenemos que recurrir a la conciencia de aquellos que no fueron a votar o que dejaron la papeleta en blanco o que votaron nulo, y preguntarles a ellos, ¿quieren seguir en este estado de cosas o queremos recuperar el país? Esto es lo primero y lo más importante. Ahora, respecto a los diálogos con los partidos políticos, creo que tenemos que dialogar con los partidos políticos y con las organizaciones sociales. Con los partidos políticos tenemos una relativa condición de ventaja respecto a los diálogos que tuvimos ya antes del proceso electoral con Pachacuti, con el Partido Socialista, con el Centro Democrático.
Ustedes recuerdan que además de ellos, de estos tres partidos políticos, también la Revolución Ciudadana y Reto participaron en estos eventos. 5 organizaciones políticas y más de 25 organizaciones sociales, que llegamos a acuerdos básicos sobre lo que debía ser una propuesta de gobierno, una agenda de gobierno. Eso está allí, está incluso escrito, lo hemos conversado. Ahora tenemos que retomarlo. Si no fue posible llegar a un acuerdo con los 5 partidos políticos para las candidaturas, para señalar las candidaturas, sin embargo, sí creo que será posible encontrar un acuerdo para el acercamiento en la Asamblea Nacional, y solamente con los asambleístas de la Revolución Ciudadana y de Pachacuti, yo creo que prácticamente alcanzaríamos la mitad más 1 de los asambleístas, y también, por supuesto, buscando con otras personas de partidos políticos independientes o provinciales, podemos encontrar también un acuerdo para lograr la gobernabilidad en la Asamblea Nacional. Economista, ¿y cuántos asambleístas ustedes hasta el momento que van? No hay el 100% ni los resultados, digamos, oficiales que se dan después de unos días, pero en las actas escrutadas, ¿cuántos asambleístas ustedes estarían constatando que se unen a su bloque legislativo? Hay algunos cálculos que lo ponen entre 68 y 72. Vamos a ver el resultado final cada vez que van revisando. No se olviden que hay como 600.000, hay 600.000 votos todavía por escrutar, y cada vez que se van escrutando se va encontrando un mayor apoyo a la Revolución Ciudadana, de tal manera que nosotros estimamos que entre 68 y 72 asambleístas vamos a tener. Ok, asambleísta, y una última pregunta, porque ya tenemos otro entrevistado justamente, pero se ha visto en redes sociales que han salido algunos asambleístas electos por el partido de gobierno. Incluso ayer también tuvimos aquí un entrevistado que dijo que no es posible que haya tanta votación de la abogada Luisa González. Eso no estaba en la tendencia, en las encuestas y en lo que palparon, según ellos, en la realidad, en sus recorridos, que ahí tuvo que haber algo raro. ¿Qué opina usted al respecto? Algo raro fue el exit que ellos hicieron. Algo raro es que la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral tiene a su hermano de cónsul, que ellos están absolutamente articulados con el gobierno, o sea, no hay ninguna duda. Nosotros no tenemos ni una mosquita siquiera de representación en el Consejo Nacional Electoral, de tal manera que vayan a preguntarle al Consejo Nacional Electoral eso por supuesto que es absolutamente falso. Nosotros lo que estamos es luchando para que entren las actas, para que se respete la voluntad popular, y ellos la guardan y la guardan. No saquen más que ellos nos ganan, no saquen más que ellos nos ganan. Son, digamos, chifladuras de la gente. No puede ocurrírseme otra explicación. Si hay alguien que controla el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, es el gobierno nacional. 7:31 de la mañana. Gracias. Un abrazo grande para ustedes, economista. y gracias por la invitación. Lo hemos hecho reír un poco al economista.